Fue en la Eurocopa de 1992, en el último partido de la fase de grupos, en este estadio de Malmö, donde se enfrentaron la selección francesa y la selección danesa. La selección francesa era la clara favorita, ¿no? Y la selección danesa llegaba de perder un partido ante Suecia y habiendo empatado el anterior ante Inglaterra. Era la última del grupo y bueno, la verdad es que parecía su despedida. Es una selección que fue a la Eurocopa del 92 por el premio del Lucky Loser, ya que la selección yugoslava debido a la guerra no pudo asistir. Entonces bueno, convocaron a la selección de Dinamarca. Una selección francesa que le valía, por supuesto dependía de sí misma, la victoria le clasificaba para las semifinales o incluso el empate le podría servir, con jugadores de la veteranía de Eric Cantona, Jean-Pierre Papin, Laurent Blanc, Emmanuel Petit, entre muchos otros nombres. Se enfrentaban a la selección danesa, cuyo mejor jugador, Michael Laudrup, no había asistido, y el referente actual era su hermano, quizás, Brian Laudrup, que jugaba en el Bayern de Múnich, pero que era un jugador ocasional, no era un titular fijo. El partido comenzó y bueno, debutó un jugador, bueno, no debutó, pero jugó al menos de titular, un jugador llamado Henrik Larsen, que tuvo que sustituir a Vilfort por tristes circunstancias personales. Y bueno, qué mejor debut que empezar marcando el primer gol para los daneses. Eso hizo que un escalofrío recorriese el cuerpo de los franceses, que bueno, lo veían un poco como comedia pesadilla, ¿no? Todo en la segunda parte se regularizó, ¿no? El asedio francés obtuvo su resultado con un gol de Papin alrededor del minuto 60, ¿no? que estableció la igualada y parecía que las aguas parecían que volvían a calmarse. Sin embargo, fue al final del partido que Eltrup marcó el gol de la victoria de los daneses. Algo que los franceses no se esperaban. De hecho, durante el vestuario bromeaban con los daneses de que por favor no les hiciesen trabajar mucho para que pudiesen llegar descansaditos a las semifinales. Bueno, las vieron las semifinales, pero desde su casa. Es curioso, ¿no? Henrik Larsen, junto al resto de los daneses, pero en su caso particular, tenía planeadas unas vacaciones de 14 días en Grecia, justo antes de llamarle para ir a la Eurocopa. Y ya durante la fase de grupos volvió a planear otras vacaciones para irse a la isla griega de Creta. Y bueno, parece que se le truncaron porque disputó al final el resto del torneo. Además de convertirse en uno de los máximos goleadores del mismo. Así que bueno, ese verano yo creo que no pudo disputar o disfrutar de esas vacaciones en el país helénico. Hoy nos encontramos en el Idrottsparken de la ciudad sueca de Norrköping, uno de los estadios también emblemáticos del Mundial del 58 y la Euro del 92. Este estadio fue construido en el año 1903 con una capacidad para 21.000 personas y para 1958 solamente disponía de un lateral con gradas. El resto eran asientos al aire libre y en colinas. El estadio fue originalmente diseñado como un estadio también multiusos, ¿vale? Entonces tenía una pista de atletismo que fue removida posteriormente en el año 1987. El estadio a lo largo de su historia también ha sufrido otras transformaciones como los graderíos, que actualmente se encuentran graderíos en sus 4 puntos cardinales. En el año 2009 el césped natural se cambió por césped artificial y se redujo la capacidad del estadio a 16.700 personas. Actualmente el equipo que juega es el equipo de la ciudad, el IFK de Norrköping. No sé si tienen posibilidad, pero en ese graderío lateral pueden apreciar una serie de años que va desde 1943 hasta el año 2015,
Corresponde con los 13 títulos que ha ganado el equipo local de la Liga Sueca. Y bueno, no sé si lo aprecian actualmente, pero donde nos encontramos era parte de uno de los antiguos graderíos al aire libre, o graderíos o colinas donde jugaban los espectadores. Y bueno, qué mejor manera que ver los restos de los accesos de ese antiguo graderío. Estas vallas y estos antiguos escalones de acceso. Como ven, esta es la parte antigua y bueno, todo esto ya fue remodelado posteriormente. La selección francesa llegó al Mundial de 1958 sin haber hecho mucho tiempo. Había ganado únicamente uno de sus últimos 7 encuentros. Pero si bien es cierto que para el Mundial de 1958 iba a contar con su mejor jugador, Raymond Kopa, el actual jugador del Real Madrid, actual campeón de la Copa Europa, actual Balón de Oro, había recibido el permiso del equipo para poder jugar con su selección. Pero no solo Kopa iba a estar allí, también iba a estar un jugador que quería hacerse famoso, Just Fontaine. Just Fontaine tenía también de ganar la Liga Francesa con el Stade de Reims. Y bueno, empezó el Mundial de la mejor manera posible, haciendo un hat-trick. Hay que mencionar también que Just Fontaine realizó una excelente temporada, incluso fue casi campeón del Balón de Oro, quedó en tercer lugar por detrás de su compatriota. El partido comenzó bien para los paraguayos, de hecho se empezaron adelantando en el marcador con un gol 1-0, un golazo de falta de amarilla, que poco tardó Just Fontaine en igualar, un pase de Piantoni desde al centro del área, Fontaine controló y batió al portero. Y luego posteriormente un gol casi calcado con un pase de Kopa, esta vez desde el campo propio, que Fontaine controló y protegió entre los defensas, batió al portero paraguayo por segunda vez, estableciendo el 2-1. Los paraguayos consiguieron empatar de penalti, 2-2, metieron incluso un tercer gol, se adelantaron de nuevo, pero hasta ahí llegaron. Ahí comenzó ya la apisonadora francesa, goles de Wisniewski, Piantoni, Just, Kopa, centro de Just dentro del área que marcó con la rodilla y finalmente Vincent establecieron el 7-3 definitivo. Realmente la sociedad, Roger Piantoni, Monsieur Dynamite, Fontaine y Raymond Kopa establecían o hacían que Francia fuese uno de los candidatos a alzarse con el título. El siguiente partido del Mundial de 1958 que me gustaría mencionar es el que enfrentó a Francia contra Irlanda del Norte en los cuartos de final. Fue un partido en el que, si bien los irlandeses tuvieron oportunidades de marcar al principio, las ocasiones más claras eran para los franceses. El equipo galo dominaba absolutamente el encuentro y Just Fontaine, al igual que Brasil tenía su Garrincha, este no se quería quedar atrás y hacía las delicias de los aficionados. El partido empezó con un gol francés en la primera parte, el gol de Wisniewski. Posteriormente Just marcó un gol de cabeza y el tercero fue un auténtico golazo. Hizo un amago de disparo dentro del área para terminar rompiendo la cadera al defensor y va a tirar al portero irlandés, Greg, de disparo cruzado. El partido finalmente sería Piantoni quien marcaría el cuarto gol de jugada individual por la banda derecha. Y bueno, decir que Just Fontaine por entonces ya era un jugador referente de la liga francesa, del todopoderoso en ese momento Stade de Reims.
pero ya en el Mundial se salió. Marcó un total de 13 goles en solo 6 partidos. ¿Es suerte? Bueno, pues en la Eurocopa del 60 marcó 8 goles en solo 4 partidos. Por lo tanto, el ratio goleador de Just es increíble. Lamentablemente, una lesión que venía arrastrando le hizo retirarse antes de tiempo. Y bueno, quedó en ese marcador, solo 13 goles en un mundial. Actualmente el máximo goleador de los mundiales es el alemán Miroslav Klose. Pero bueno, quién sabe si probablemente Just, si hubiese podido continuar jugando, lo hubiese superado. Just jugaría finalmente en el futuro, después del Mundial del 58, junto a Raymond Kopa y Roger Piantoni en el Stade de Reims. El partido más, vamos a decir, trascendental, no importante, que se jugó en este estadio en la Euro de 1992 fue el que enfrentó a las selecciones de Escocia contra el CEI, el Combinado de Estados Independientes, o Comunidad de Estados Independientes, que era el equipo formado tras la disolución de la Unión Soviética en 1991. Esta, al estar clasificada y haberse disuelto, no podía participar. Entonces el equipo que participó fue este combinado. El partido, se esperaba la victoria del CEI, que venía de empatar ante Alemania y Países Bajos, y con el empate le valía. Y Escocia había perdido los 2 partidos anteriores, solo se jugaba el honor. Sin embargo, un equipo muy voluntarioso escocés y agresivo y con ganas derrotó por 3-0 al CEI. Y lo más trascendental del partido es que permitió a los alemanes, que habían perdido contra Países Bajos, alcanzar la siguiente fase del torneo y bueno, disputar las semifinales y la posterior final, que perderían frente a Dinamarca. Antes hemos estado comentando que este estadio se llamó inicialmente Idrottsparken, luego cambió el nombre a Nya Parken, posteriormente a Skotaporten. Y bueno, por lo que estoy viendo, ahora se llama Platinum Cars Arena. Así que bueno, seguramente dentro de poco veremos un nuevo cambio de nombre. Y aquí tenemos la figura del mítico Gunnar Nordahl, un jugador de toda la vida del IFK. También jugó en Italia, jugó en el AC Milan y jugó en la Roma. Pero en el AC Milan ostentó el título de ser el máximo goleador del calcio durante muchos años en una misma temporada. En más de medio siglo estuvo como con ese récord, ¿no? Solamente fue superado por Higuaín más tarde. Y bueno, también ostenta el mayor número de goles marcados en un partido, más un total de 7 goles.